Hola a todos y nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy continuaremos con el curso de electrónica básica. Antes de iniciar, quería decirte que realizar este contenido demanda mucho trabajo y quiero que lo puedas aprovechar completamente gratis. Por esta razón, solo te pido suscribirte y dar un like, así me ayudas a poder crecer y mejorar. Te lo agradezco muchísimo. Ahora que ya te suscribiste y dejaste tu like, empecemos. En el capítulo de hoy estudiaremos en más profundidad los conceptos de componentes activos y pasivos, su función en un circuito, la forma en que realizan su trabajo y la forma en que estos se combinan para el óptimo funcionamiento. También se trabajará con un simulador de circuitos. Esto será nuestra base en la que aprenderemos conexionados, simbología, funcionamiento y comportamiento de los componentes, mediciones y más. Componentes activos. Los componentes activos son los que realizan cambios en las señales eléctricas, como ser amplificarla, generar una frecuencia, interrumpirla debido a un cambio, etc. Dichos componentes necesitan de energía eléctrica para poder realizar su trabajo. Algunos ejemplos son los diodos y los transistores, los cuales explicaremos al detalle más adelante. Por otro lado, tenemos los componentes pasivos. En cambio, los componentes pasivos absorben, almacenan y disipan la energía eléctrica. Estos componentes no necesitan energía eléctrica para realizar su trabajo en el circuito. Algunos ejemplos de ellos son las resistencias y los capacitores. La forma más sencilla de explicar sus diferencias y empezar a conocerlos es trabajándolos. Así que manos a la obra. Este es un simulador de circuitos eléctricos. Con él daremos nuestros primeros pasos. Su nombre es LiberWire y realmente desconozco si es un software libre o no. Así que por las dudas, pedime el link de descarga por mensaje privado. Una vez abierto el programa, nos aparece esta pantalla. Aquí damos clic en Create Circuit para realizar un nuevo circuito. Ya iniciado, tenemos un lienzo en blanco donde haremos el circuito. Y a la derecha, nuestra caja de herramientas donde encontraremos los diferentes componentes, instrumentos de mediciones y fuentes de alimentación. Iniciaremos por crear un circuito donde veamos algunos de los comportamientos de los componentes pasivos. Para realizar el circuito, lo primero que utilicemos será una fuente de alimentación. Esta será la que nos proveerá el voltaje. En la caja de herramientas, buscamos la sección de Power Supply y el primero de la lista es la batería. La arrastramos hacia el sector en blanco. Lo siguiente será un interruptor para poder controlar la apertura y el cierre del circuito. Nos dirigimos al sector de Input Component. Input Component, traducido, es componente de entrada. Esta categoría abarca aquellos componentes que hagan un control sobre el circuito, como abrirlo y cerrarlo o ingresar una señal para que el circuito se comporte de una determinada manera. Aclarado este punto, continuamos con nuestro circuito. De la lista utilizaremos un interruptor convencional, es decir, abierto o cerrado. El mismo es el SPST Switch. Lo arrastramos a nuestro circuito. Como dijimos, vamos a analizar algunos comportamientos de componentes pasivos, así que ahora nos dirigimos a dicho listado. En esta sección vemos que tenemos resistencias, capacitores e inductores, y cada uno contiene su familia. De aquí utilizaremos una resistencia simple. Arrastrémosla hacia el lienzo. Y el último componente que necesitamos será una carga, la encargada de transformar nuestra energía eléctrica en otro tipo de energía. Aquí nos dirigimos a la lista de Output Component, componentes de salida. Estos también son componentes pasivos, dado que su función es el de consumir energía eléctrica para realizar su trabajo. De aquí utilizaremos una lámpara. Ahora que tenemos todos los componentes, empecemos a realizar su interconexionado. Con lo trabajado en la clase anterior, sabemos que a la lámpara le debe llegar una diferencia de potencial desde la batería, es decir, positivo y negativo, para que ésta pueda realizar su trabajo.
Empecemos por conectar la línea negativa. Para hacer las conexiones se debe hacer clic en el punto de conexión del componente y sin soltar arrastrar el punto de conexión del otro. Una vez conectado el negativo, nos falta el positivo para poder encenderla. Dicho positivo no irá directamente a la lámpara. Primero pasará por el interruptor. Esto es debido a que deseamos controlar cuándo enciende y cuándo no el foco. Luego de que ingresa al interruptor podríamos conectarlo al foco, pero para el estudio de los componentes pasivos previamente lo haremos pasar por la resistencia y luego conectado a la carga. Ahora pongamos en marcha el simulador. Le damos play desde la barra de herramientas. Una vez en marcha el simulador, cerramos la llave para accionar el circuito. Observemos detenidamente el foco. Vemos que llega a encender, pero de una forma muy tenue. Esto sucede porque la resistencia está limitando el paso de la corriente eléctrica. Si miramos la resistencia, vemos que sobre ella dice R1 1K. R1 se refiere al nombre que tiene este componente en el circuito. Es para identificarlo en el diagrama. Y K1 es su valor. Recordemos que las resistencias se miden en ohm. Y aquí tendremos que empezar a trabajar con múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, en el almacenamiento digital se utilizan los bytes, donde 1000 bytes equivalen a 1 kilobyte, 1000 kilobytes a 1 megabyte, 1000 megabytes a 1 gigabyte y 1000 gigabytes a 1 terabyte. Es decir, utilizamos los múltiplos para reducir el número, eliminando la cantidad de ceros y que no sea engorrosa su lectura. Con las resistencias sucede lo mismo. Se utilizan los múltiplos para poder achicar el número. Entonces, 1000 ohm es igual a 1 kilo ohm y 1000 kilo ohm es igual a 1 mega ohm. No se utiliza más de mega, dado que por arriba de 16 megones ya es completamente un aislante. Volviendo al circuito, vemos que el valor de la resistencia es de 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohm. Si bien permite la circulación de la corriente, esta es limitada. Así que vamos a cambiar su valor para ver qué es lo que sucede. Para ello cliqueamos con el secundario sobre la misma y seleccionamos propiedades. Donde está la K dejamos vacío y de esta manera su valor pasará a ser solamente de 1 ohm. Damos OK y observemos qué sucede con la lámpara. Ahora sí, circula casi el total de la corriente y es muy poca la pérdida que se presenta en la resistencia. Vamos a agregar unos voltímetros. Un voltímetro se utiliza para medir el voltaje en un determinado punto del circuito. Y ahora podremos observar los cambios de voltaje que se presentan. Para ello daremos stop al simulador y nuevamente nos dirigimos a la caja de herramientas. Nos vamos a la pestaña Measuring y ahí seleccionamos voltímetro. Del mismo sacaremos dos. Uno lo colocamos al lado de la batería, conectándolo a cada uno de sus extremos. Y el otro lo colocamos al lado de la lámpara, realizando la misma conexión. Con ellos mediremos el voltaje de la batería y el voltaje que esté llegando a la carga. Nuevamente iniciamos el simulador y observemos los voltajes. La pérdida es realmente muy chica. Pero si subimos el valor de la resistencia, por ejemplo en 200 ohm, vemos que el voltímetro de la batería sigue 9 volt, es decir, la fuente sigue entregando el mismo voltaje. Sin embargo, a la lámpara llegan solo 3 volt, porque la resistencia limita el paso de la corriente. Con esto observamos el comportamiento de dos componentes pasivos. La lámpara consume energía eléctrica y su trabajo es convertirla en luz, y podemos apreciar que si es mayor la energía que le llega, mayor es el trabajo que realiza. En el caso de la resistencia podemos ver que cuanto mayor sea su valor, mayor será la energía que consuma. En este caso esa energía será disipada en forma de temperatura. Otro componente pasivo que mencioné fue el capacitor.
La función de un capacitor es la de acumular una carga eléctrica y liberarla de una forma muy rápida cuando el circuito lo demande. Vamos a verlo en el circuito. Detengamos el simulador para poder hacer unos pequeños cambios. Realizaremos un circuito nuevo. Como en los anteriores, usaremos una batería y una llave, pero esta vez en la carga no usaremos una lámpara, sino que usaremos un LED. Este cambio lo hacemos porque la lámpara, al ser una carga inductiva, en el simulador no podemos ver un correcto muestreo. El LED es un tipo de diodo que tiene como objetivo emitir luz. Su forma de trabajo la explicaremos junto a los semiconductores. Por el momento, lo que sí debemos saber es que trabajan con un voltaje de entre 2 a 3,5 volts, dependiendo de su color. Y como nuestra batería es de 9 volts, limitaremos el voltaje con una resistencia de unos 470 ohms. Realizamos las conexiones y arrancamos el simulador. El LED está trabajando y el voltaje que le llega es de 2,3 volts. Ahora vamos a agregar el capacitor. Volvemos a ir a la caja de herramientas y en componentes pasivos seleccionamos un capacitor. Lo arrastramos hasta el circuito y conectamos su pin negativo al negativo de la batería y su pin positivo al positivo después del interruptor. Los capacitores también tienen su unidad de medida. Dicha unidad es el faradio. Y dado que este es muy grande, se utilizan sus submúltiplos: el microfaradio, nanofaradio y picofaradio. En este caso, este capacitor está en 100 microfaradios. Voy a subirle su valor para que se observe bien el trabajo que realiza. Lo pondremos a 3300 microfaradios. Iniciemos el simulador y cerramos el interruptor. El circuito sigue funcionando igual. La batería alimenta el LED y este enciende. Pero el capacitor también está recibiendo energía de la batería y acumulando la misma. Cuando abramos el interruptor, el LED seguirá demandando energía y la batería no se la suministrará. En ese instante, el capacitor liberará su energía acumulada y el LED la consumirá. Observemos. Ahora el comportamiento del circuito fue diferente. Sin el capacitor, el LED se apaga inmediatamente por no recibir energía desde la batería. Sin embargo, al conectar el capacitor se mantiene un periodo más encendido y va atenuando su intensidad hasta apagarse totalmente. Esto es debido a que el capacitor acumuló energía mientras estaba conectado a la batería y fue liberándola cuando se desconectó de la fuente, y el LED demandó esa carga. Esta característica es muy utilizada para el filtrado de señales, como también rectificación de ondas. Pasemos a los componentes activos. A diferencia de los componentes pasivos, estos realizan cambios en las señales eléctricas, es decir, controlan los diferentes trabajos que realizará el circuito. Pueden interrumpir el paso de la corriente, accionar o apagar el circuito, amplificar una señal y hasta tomar decisiones basándose en datos que reciban. Para poder realizar estas tareas sí necesitan ser alimentados. Explicado de forma sencilla, usarán energía eléctrica del circuito para encender y poder realizar su trabajo. Estos componentes también se los denomina semiconductores, porque su fabricación está hecha a partir de este tipo de materiales. Sin profundizar en su estructura, explicaré qué es un material semiconductor. Ya hablamos de conductores y aislantes. Los conductores son los que permiten el paso total de la corriente, mientras que los aislantes se oponen al paso total de la corriente. Y también tenemos las resistencias, las cuales permitirán mayor o menor cantidad de flujo de corriente dependiendo su valor. En cambio, los semiconductores tienen la propiedad de comportarse como aislante o como conductor dependiendo de condiciones externas a las que sean sometidos, como ser luz, temperatura, magnetismo, orientación del flujo de la corriente, etc.
La familia de los semiconductores es prácticamente infinita, pero tienen un origen en común. Digamos que hay semiconductores básicos que comparten todos los de mayor complejidad. Estos semiconductores más básicos son el diodo y los transistores. El diodo es un tipo de componente unidireccional, es decir que permite la circulación de corriente en un solo sentido, debido a la composición de sus materiales. Hay diferentes tipos de diodos. Están los rectificadores, los LED, los Zener, los Schottky y el túnel. Cada uno de ellos tiene una diferente función, la cual iremos viendo a medida que vayamos utilizándolos. Iniciemos con el estudio del diodo rectificador. Observemos en la imagen que en su interior posee una parte con material cargado positivamente y otra con material cargado negativamente, y en el medio una zona denominada barrera, que posee una unión de ambos materiales. El diodo tiene dos pines de conexión, uno denominado ánodo y el otro denominado cátodo. Para entender el funcionamiento del diodo, hablemos un poquitito de magnetismo. Sabemos que en magnetismo los polos diferentes se atraen y los iguales se repelan. En electricidad sucede exactamente lo mismo. Las cargas con la misma polaridad se repelan y por el contrario, si son opuestas, se atraen. Entonces, lo que sucede internamente en el diodo es que si en el cátodo aplicamos un positivo y en el ánodo un negativo, la carga positiva repelará al material P y la carga negativa repelará al material N, impulsándolos obligadamente hacia la barrera, compuesta por ambos materiales. Como es tanto el material P y N que ataca dicha barrera, empieza a generarse atracción entre los materiales de ambos lados, lo cual termina por romper la barrera, permitiendo la circulación de la corriente eléctrica. Esto se lo denomina polarización directa. En cambio, si conectamos el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, el material N del diodo será atraído por la polaridad positiva de la batería y el material P por el negativo. De esta manera, la barrera crecerá y en ese espacio se formará un vacío de materia, lo cual impedirá la conducción eléctrica, convirtiendo el diodo en un aislante. Esto se lo denomina conexión en inversa. Volviendo al simulador, vamos a realizar la conexión de un diodo. Nuevamente sacamos una batería, un interruptor y una lámpara. Y esta vez agregamos el diodo. Para ello, en la caja de herramientas nos vamos a la sección semiconductores discretos. Y el primero es un diodo. La conexión será simple, del positivo de la batería a la llave, de esta al ánodo del diodo y del cátodo del diodo a la lámpara. Y por último, el otro extremo de la lámpara al negativo de la batería. Iniciamos al simulador y al cerrar la llave vemos que la lámpara enciende, es decir, que el diodo está comportándose como conductor. Su conexión es directa. Ahora agreguemos 2 voltímetros para tener un muestreo del voltaje. Aquí se observa que la batería entrega los 9 volts, pero en la carga tenemos una pequeña pérdida de unos 0,8 volts. Este es el voltaje que requiere el diodo para poder romper la barrera. Esa es la energía que habíamos dicho que necesitan los componentes activos para poder realizar su trabajo. Continuando con la forma de trabajo del diodo, vamos a conectarlo en inversa para ver su comportamiento. En este caso, al extenderse su barrera, se comporta como un completo aislante, impidiendo la circulación de la corriente eléctrica. Pasemos a ver los transistores. Los transistores son también semiconductores activos. Pueden amplificar señales o trabajar como llaves electrónicas, lo que los hace la base fundamental de todo circuito electrónico, dado que podrán controlar las señales. Como ocurre con los diodos, estos también tienen diferentes clases.
Por un lado tenemos los transistores bipolares y por otro los defectos de campo. Dentro de los bipolares hay dos tipos, los NPN y los PNP, y en los defectos de campo están los de canal N y los de canal P. Esto hace referencia a su composición interna. Los NPN y canal N están compuestos por material negativo, positivo y negativo, y los PNP y de channel P tienen material positivo, negativo y positivo. Vamos a trabajar un poco con ellos. Como el funcionamiento de este tipo de componentes es muy amplio, lo iremos abarcando de a poco para su mejor entendimiento. Empecemos por los transistores bipolares trabajando como llaves electrónicas. El primero que usaremos es el NPN. Observemos que tiene 3 pines. Estos son colector, base y emisor. Para que este transistor se comporte como interruptor, debe circular una corriente entre emisor y colector. Dicha corriente dependerá de que haya una circulación de corriente en la base del transistor, la cual deberá superar un umbral de 0,7 volts. Realicemos el circuito. Al transistor lo encontraremos en la sección de semiconductores. También saquemos una llave, una batería, unas resistencias y una lámpara. El fin de utilizar el transistor como llave es la de controlar electrónicamente una corriente grande por medio de una corriente chica. Esto se utiliza mucho debido a que los sistemas de control trabajan con corrientes muy bajas y deben accionar grandes cargas que consumen una cantidad grande de corriente, y el transistor será el intermediario. Entre el emisor y el colector circulará la corriente grande. Por eso es aquí donde irá conectada la carga. Si quisiéramos controlar el encendido de la lámpara de una manera mecánica, nos alcanza simplemente con colocar una llave entre uno de los pines de la batería y uno de los pines de la lámpara, y de esta manera interrumpir o no el paso de la corriente. Por ende, el transistor deberá hacer lo mismo, interrumpir un polo para que no circule corriente hacia la lámpara. Así que este se conectará a un pin de la lámpara. Pero para ello tenemos que tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, al conectar la lámpara con una llave interruptora, lo hicimos sobre el polo positivo. En el caso de los transistores, esto dependerá de su tipo de estructura. Si el transistor es de tipo NPN, nos controlará el polo negativo. Y si es de tipo PNP, controlará el polo positivo. En este punto del curso haremos una aclaración muy importante. Al tener que controlar los circuitos, los semiconductores deben controlar la dirección del flujo de la corriente. Debido a esto tienen polaridad, es decir que hay que respetar su conexión al polo que corresponda. De lo contrario, el circuito no funcionará o se dañará. Aclarado esto, continuamos con el transistor. Utilizando un tipo de NPN controlaremos la línea negativa del circuito. Y como dijimos anteriormente, la corriente mayor circulará de emisor a colector. Digamos que la llave del transistor abre en un solo sentido, y por ende la corriente fluirá siempre de esa manera. Entonces ingresará por el emisor, y si el transistor está activo, conducirá hacia el colector. Sabiendo que el NPN controla el negativo y este entrará por el emisor y la carga lo obtendrá por el colector, conectémoslo de esa manera. El emisor al pin negativo de la batería y el colector al pin de la lámpara. Como ahora el transistor controlará cuando circule o no corriente hacia el negativo de la lámpara, el pin positivo de esta lo conectaremos directamente al positivo de la batería. Vamos a conectar unos voltímetros y arrancar el simulador para mostrar qué está sucediendo. En el primer circuito, el voltímetro de la fuente nos indica 12 volts y el que está en la lámpara nos indica 12 volts si la llave está cerrada y 0 volts al estar abierta. En el segundo circuito vemos que el primer voltímetro nos sigue indicando el voltaje de la batería y el segundo, que está previo al transistor, nos muestra que hasta ese punto conservamos el voltaje de la fuente, pero en el tercero se observa un voltaje de apenas 3,3 microvolt, o sea 0,00003 volts, un voltaje insignificante. Es decir que el transistor está comportándose como la llave en un estado abierto, impidiendo el flujo de la corriente. Esto es debido a que en la base del transistor no hay circulación de corriente.
Recordemos que en la base debemos superar un umbral de 0,7 volt. Si conectáramos la base del transistor directamente a la batería, a ella le llegarían los 12 volt. Este es un voltaje mucho más elevado que los necesarios para romper el umbral del transistor. Aquí vamos a avanzar un poco en el simulador y ponerlo en un estado más realista. En la barra de herramientas vamos a Tools, Simulación y aquí tildamos Explosion. Ahora conectamos la base del transistor a la batería, colocando el interruptor para poder controlar su apertura y cierre. Iniciemos el simulador y cerremos la llave. Ups, como pudimos ver, nuestro trabajo se arruinó. Se acaba de quemar el transistor dado que recibió todo el voltaje de la fuente. Para que esto no suceda, hay que limitar el voltaje de la fuente al voltaje que necesita dicho transistor para trabajar. En este punto empezaremos a trabajar asociando los conceptos que ya habíamos estudiado. Recordemos que el componente que se oponía al paso de la corriente eléctrica es la resistencia, y según la ley de Ohm, a mayor resistencia, menor voltaje y menor corriente. Sabiendo esto, nos damos cuenta que debemos colocar una resistencia para limitar el voltaje de la corriente. Vamos a analizar su conexión. Aquí lo que haremos es armar un circuito resistivo llamado divisor de voltaje, el cual puede reducir la tensión entregada por la fuente a lo necesario para poner en funcionamiento el transistor. Un divisor de voltaje se forma colocando dos resistencias en serie, una a continuación de la otra, donde cada una genera una caída de voltaje. De esta forma conseguiremos que entre el punto de conexión de ellas y el negativo se pueda reducir el voltaje. Matemáticamente su fórmula es voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2. Hagamos el circuito sin modificar el valor original de las resistencias, es decir, cada una en un K. Poniendo un valor igual de resistencias, vemos que nos queda exactamente la mitad del voltaje de fuente, lo cual sigue siendo un valor muy lejano y necesario. Así que tendremos que modificar el valor de las resistencias para poder conseguir los 0,7 volt. Para llegar a esa tensión vamos a analizar la fórmula. La fórmula dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2. Lo primero que haremos es considerar qué datos conocemos y cuáles no. Lo que conocemos es que necesitamos un voltaje de salida de 0,7 volt, así que voltaje de salida será igual a 0,7. Que la fuente nos entrega un voltaje de 12 volt. Este es nuestro voltaje de entrada al circuito resistivo, o sea que voltaje de entrada será igual a 12 volt. Y por último utilizaremos una resistencia de 1K, 1000 ohms, como resistencia 1. Entonces sabemos que voltaje de salida es 0,7 volt, voltaje de entrada 12 volt y resistencia 1, 1000 ohm. Lo que nos queda por saber es de qué valor tiene que ser R2 para conseguir un voltaje de 0,7 volt en la salida del divisor resistivo. Debemos despejar de la fórmula mencionada a R2 y de esa manera averiguar su valor. Al realizar el despeje nos queda planteado que R2 va a ser igual al voltaje de salida por R1 dividido el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Hagamos la cuenta con los datos que ya conocemos. R2 va a ser igual a 0,7 volt por 1000 ohm dividido 12 volt menos 0,7 volt. Haciendo los cálculos, multiplicamos los 0,7 volt por los 1000 ohm, quedándonos un valor de 700. Y restamos los 12 volt menos 0,7 volt, dándonos un valor de 11,3. Es decir que R2 es igual a 700 dividido 11,3. Por ende, R2 será igual a 61.94 ohm. Para no trabajar con decimales, redondearemos su valor a 62 ohm. Entonces, R2 tiene que tener un valor de 62 ohm para obtener 0,7 volt en la salida del divisor. Probemos esto. En el circuito resistivo seguimos teniendo la fuente en 12 volt,
La resistencia 1 la dejamos en su valor y vamos a modificar el valor de R2 a 62 ohm. Ahora observamos que en la salida del divisor tenemos un voltaje de 700 mV, o sea, los 0,7 V que necesitamos. Con esto ahora podemos alimentar la base del transistor sabiendo que podrá romper su umbral pero no recibirá un voltaje excesivo. Hagamos la correcta conexión del circuito para ver el comportamiento del transistor como llave. Vemos que efectivamente el transistor está operativo y al circular una corriente en su base cierra el circuito entre emisor y colector, lo que permite la alimentación de la carga. Sin embargo, el foco no enciende en su totalidad y en el voltímetro observamos 4.84 V. Es decir que a la lámpara no está llegando el total de voltaje de la batería. Esta situación se presenta por lo siguiente. Al circular 0,7 V en la base del transistor, conseguimos el punto donde empieza a conducir, pero este es su punto mínimo. Si aplicamos un poco más de voltaje en su base, permitirá mayor circulación de corriente entre emisor y colector. Pero recordemos que no debemos excedernos con este voltaje, dado que entraríamos en el punto de ruptura del transistor. Simplemente con unos milivolts más conseguiremos su óptimo funcionamiento como conductor. Reemplacemos a la R2 por una resistencia variable. Estas son resistencias que no tienen un valor fijo, es decir que su valor va a variar dentro de una escala. Esta que tenemos aquí dice que tiene un valor de 100K, es decir 100.000 ohm, lo cual significa que su rango de trabajo será de 0 ohm hasta 100 kΩ, donde se opondrá significativamente al paso de la corriente. Y al poder variar su valor en ese rango, tendremos como resultado mayor o menor oposición. A dicha resistencia la utilizaremos como R2 para poder variar el voltaje en la base del transistor. Recordemos que el valor de R2 es de 62 ohm y nuestra resistencia variable es de 100 kΩ. Este es un valor muy grande y nos bajará demasiado el voltaje, así que vamos a modificarla. Usaremos un rango de trabajo de 0 a 100 ohm. Ahora reemplazamos R2 por la resistencia variable y la dejamos en unos 60 ohm. Valor similar a lo que era R2. Al arrancar el circuito vemos que el transistor sigue comportándose de la misma manera. Conduce pero limitando el paso de la corriente. Vamos a variar su valor. Si R2 baja su valor, mayor corriente se drenará hacia el negativo, teniendo menor voltaje en la salida del divisor. Y por el contrario, si su valor aumenta, también aumentará el voltaje en la salida del divisor. Vemos que al ir bajando su valor, el transistor deja de conducir, dado que baja el voltaje en su base. Pero al aumentarla, conseguimos mayor voltaje en la base del transistor, y de esta manera que vaya aumentando su rango de conductividad. Y mirando el voltímetro que se encuentra en la base del transistor, se observa que es muy poco el valor que se necesita incrementar para que éste conduzca en su totalidad. Con solamente subir 0,2 V, el transistor ya conduce completamente. Y aquí tenemos un circuito controlado por un transistor. Al mismo podemos dividirlo en dos partes, la etapa de control y la etapa de potencia. En la etapa de control la circulación de corriente es muy chica, mientras que en la de potencia la corriente que circule será mucho mayor. Este tipo de circuitos es fundamental, dado que componentes que no están preparados para entregar corrientes altas pueden controlarlas utilizando el transistor como intermediario. Explicado de forma simple, el circuito de control no controlará la carga directamente. Lo que hará es controlar el transistor por medio de una corriente baja, y el transistor controlará la carga, permitiendo la circulación de la corriente más alta. Realmente hay mucho más para aprender, pero cada contenido demanda su tiempo y un estudio bastante profundo para poder asimilarlo. Es por esta razón, y para que no sea nada tedioso, vamos a dar por finalizada esta clase continuando la próxima semana. Realmente espero que te haya gustado y recordá que responderé tus preguntas para despejar cualquier duda. No te olvides de suscribirte, dar un like y dejar un comentario. Una manera muy simple de agradecerme por todo esto. Gracias a todos y seguimos en la siguiente clase. Chau chau.